Dame un segundito. Ok, ya comenzó. Puedes iniciar. Bien, como ya sabemos, estamos en la asignatura Fundamentos de Geometría y Trigonometría con nuestro profesor Joan Manuel Carrasco. Los participantes en esta intervención son Rosa Iris Morel, José Alberto Peña Martínez, Marta Iris de la Cruz y su servidora Carmelina Fígaro. En el día de hoy estaremos trabajando algunos temas de geometría plana y del espacio, entre los cuales tendremos definición del cuadrilátero, ángulos consecutivos de un cuadrilátero, clasificación y criterio de clasificación de los cuadriláteros también, clasificación de los paralelogramos, igualdad y congruencia de cuadriláteros, áreas de regiones poligonales y circunferencias. Las competencias obtenidas en esta intervención van a ser clasifica los cuadriláteros atendiendo las características fundamentales, clasifica y prueba igualdades y congruencias de cuadrilátero, utiliza el área y el perímetro de los cuadriláteros para dar soluciones a situaciones problemáticas y define, describe y diferencia los elementos de la circunferencia. Bien, muy buenos días. Mi nombre es Rosa Iris Morel y voy a tratar los temas de definición de cuadrilátero, ángulos consecutivos de un cuadrilátero, clasificación de los cuadriláteros y criterios de clasificación. El cuadrilátero es una figura geométrica, específicamente un polígono conformado por 4 lados, 4 ángulos y 4 vértices, como podemos observar en la imagen. Los cuadriláteros tienen distintas formas, pero todos ellos tienen 4 vértices y 2 diagonales. Esto se puede comprobar a través del teorema que plantea la fórmula. Es para comprobar de que estos tienen 2 diagonales. Como podemos observar aquí, D igual a N por N menos 3 partido 2. Continuamos. El cuadrilátero es entonces una figura de 4 lados, los cuales pueden o no ser de igual longitud. Asimismo, tiene 4 ángulos interiores y exteriores que corresponden a cada vértice, como observamos en la figura. Aquí tenemos un cuadrilátero. Podemos ver que en la figura AB y CD, AD y BC son pares de lados opuestos. Los lados consecutivos se tienen AB y BC, CD y DA, BC y CD, DA y AB. Aquí podemos distinguir lo que son los lados consecutivos. Los vértices opuestos son los que no pertenecen a un mismo lado. Y los ángulos opuestos son los que tienen vértices opuestos. También que lo podemos ver en la figura anterior. Bien, entonces aquí tenemos lo que son los elementos de un cuadrilátero. Tenemos lado, vértice, diagonal y ángulo interno. Seguimos. Vamos a conversar un poquito acerca de los ángulos consecutivos y opuestos de un cuadrilátero, enfocándonos más en lo que son los ángulos consecutivos. 2 ángulos son consecutivos si tienen en común un lado del cuadrilátero, mientras que opuesto si no tienen en común un lado del cuadrilátero. Seguimos.
En todos los paralelogramos, los ángulos opuestos son congruentes, es decir, tienen la misma medida. Pero en este punto o en este tiempo nos vamos a enfocar más en lo que son los ángulos consecutivos. Aquí podemos observar ángulos consecutivos, que por ende estos son congruentes y suplementarios. Un ángulo consecutivo es aquel que comparte con otro un lado y un vértice en común, como lo acabamos de decir. Continuamos. Es decir, dos ángulos son consecutivos si uno está al lado de otro, teniendo ambos en común algunos de los segmentos, semirectas o rectas que lo forman, como el que podemos ver aquí en la imagen. Los ángulos consecutivos son suplementarios porque suman 180. Aquí vemos uno de ellos, donde tenemos un ángulo que mide 110 y el consecutivo mide 70. Sumados entonces miden 180 grados. Ahora veremos sobre lo que es la clasificación de los cuadriláteros. Se clasifican en paralelogramos, como pueden observar aquí, y vamos a ver la clasificación de los paralelogramos. Tenemos el rectángulo, que tiene los 4 ángulos iguales y los lados contiguos desiguales. Tenemos el cuadrado con los 4 ángulos iguales y los 4 lados iguales. Romboide, que tiene los lados y los ángulos contiguos son desiguales. El rombo, que tiene los 4 lados iguales y los ángulos contiguos desiguales. Seguimos. También tenemos lo que son los cuadriláteros trapecios. Los trapecios se clasifican trapecio rectángulo, trapecio isósceles, trapecio escaleno. Bien, aquí nos dice que el trapecio isósceles, sus lados no paralelos son iguales, los ángulos internos y de las diagonales son iguales 2 a 2, mientras que en el trapecio rectángulo tiene 2 ángulos rectos, como su nombre lo dice, y el trapecio escaleno, sus 4 lados son desiguales. Es cuanto. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es José Alberto Peña y voy a estar tratando los temas clasificación de los paralelogramos, igualdad y congruencia de cuadriláteros. Lo primero que debemos de tomar en cuenta es que un paralelogramo es una figura de 4 lados con lados opuestos y paralelos. No importan los ángulos de un paralelogramo, siempre y cuando sus lados sean paralelos. Podemos ver en la siguiente presentación diferentes paralelogramos, como por ejemplo el cuadrado, el cual tiene 4 lados iguales y 4 ángulos iguales. También más abajo podemos ver el rombo, que tiene 4 lados iguales y sus ángulos opuestos son iguales. El rectángulo también es otro paralelogramo. Este tiene 2 lados iguales, sus lados opuestos son de igual longitud y sus ángulos interiores miden igual. El romboide, el cual tiene sus lados opuestos iguales y sus ángulos también. Bases y alturas de un paralelogramo. Para identificar las bases y la altura, cuál sería el punto de referencia para la base y la altura,
podemos tomar cualquiera de los lados que tenga el paralelogramo, solamente como base. Ya de ahí solamente tenemos que tratar de identificar de cuál un segmento el cual se pueda trazar de forma paralela a esta base para tomarlo en cuenta como altura. Dentro de las propiedades de los paralelogramos podemos resaltar estas que tenemos acá. Por definición, todo paralelogramo es un cuadrilátero y tiene 4 vértices, 4 lados, 4 ángulos interiores opuestos y que son paralelos. También hereda todas las propiedades de los cuadriláteros. O sea, la suma de los ángulos interiores siempre va a ser 360. Sus lados opuestos son de igual longitud, o sea, son congruentes. Y los ángulos internos contiguos o colineales, como también le pueden llamar, son suplementarios y que suman 180 grados. Otra de las propiedades que podemos resaltar en los paralelogramos es que los ángulos internos son opuestos de igual medida. El área de un paralelogramo es el doble del área del triángulo formado por cualquiera de sus diagonales. Y los lados contiguos de la figura, cualquier recta secante corta el paralelogramo no en más de 2 puntos, perdón. Todos los paralelogramos son convexos. Las diagonales de un paralelogramo se bisecan, o sea, se cortan 2 partes en el centro del paralelogramo. El centro del paralelogramo también es el baricentro del mismo. Ya eso lo estuvimos tocando en una exposición anterior. Cualquier recta secante que pase por el centro del paralelogramo divide a su superficie en 2 partes iguales. Y cualquier de las rectas coplanales, o sea que se puedan trazar en un mismo plano, también es transversal al centro de gravedad del mismo. Cuando hablamos de igualdad y congruencia, tenemos que tomar en cuenta que son dos conceptos un tanto diferentes. Cuando hablamos de igualdad, hablamos de que podemos comparar numéricamente 2 cosas. O sea, podemos decir que algo es igual a una medida, o sea, numérica. Ya cuando hablamos, como por ejemplo en este caso, el valor de medidas de ángulo, podemos decir que la medida de un ángulo A más la medida de un ángulo B es igual a 90 grados. O la longitud de segmentos es igual a X valor. Cuando hablamos de igualdad tenemos que comparar con algo numérico, necesariamente. Pero cuando hablamos de congruencia y semejanza, ya vamos a aspectos tanto visuales. Y también debemos de tocar parte de algunos de los postulados que sí coinciden con un ángulo, coinciden con un lado, de lo que se trabajó en la exposición pasada. Aquí otra parte sobre lo que es la congruencia, que podemos decir que 2 ángulos son congruentes, ya si son opuestos por el vértice, por ejemplo, sobre segmentos de restas, polígonos y círculos. Estos 3 teoremas son bien importantes a la hora de tener en cuenta, tener bien claro estos 2 aspectos o conceptos geométricos, que 2 ángulos son congruentes si solo si tienen iguales medidas. 2 segmentos son congruentes si solo si tienen iguales medidas. O como me comentaron, me enseñaron en bachillerato una vez, que las congruencias se podían identificar si una figura cabría perfectamente en otra, sin espacio. Eso fue una explicación un tanto
de la vida, pero en ese momento me sirvió para entender ese concepto de congruencia. Y también que dos figuras geométricas son congruentes, sí, solo sí, todos los ángulos y los lados correspondientes son congruentes. Hay un teorema bien fundamental y que se tocó sobre lo que es la congruencia, y es sobre una diagonal de un paralelogramo, lo separa en dos triángulos congruentes. Tomando en cuenta esta demostración, podemos ver los enunciados que se pueden sacar a partir de la figura 4.3. Aquí me dice que el segmento AD y CD son paralelos. Ya nosotros hemos sabido que los lados opuestos de un paralelogramo son paralelos. O sea, ya se va, por definición lo vamos a ir verificando. El ángulo 1 es congruente al ángulo 2, ángulo 1 y el ángulo 2. ¿Por qué? Porque si dos rectas se cortan por una transversal, los ángulos alternos e internos van a ser congruentes. O sea, que este ángulo y el de acá viene siendo el mismo, por ser alternos internos. El segmento AD es paralelo al segmento AC. Perdón, ABC. Ya eso también lo podemos corroborar con la razón 2. El ángulo 3 y 4 son congruentes. O sea, este y este que está acá, por la misma razón del punto 3, y ya podemos ver que los demás enunciados son derivados. Entonces aquí podemos relacionarlo con lo de las congruencias de los triángulos, que el triángulo formado por la bisección de esa diagonal ACD será congruente a CAB por el postulado ala, o sea, ángulo, lado, ángulo. Tienen un lado común y tienen dos ángulos comunes. Existe una regla general para esa demostración de los ángulos congruentes. Y también unos corolarios. Por ejemplo, que los ángulos opuestos de un paralelogramo ya son congruentes, ya lo hemos visto. Los lados opuestos de un paralelogramo también son opuestos. Y la diagonal de un paralelogramo se bisecan, las diagonales se bisecan entre sí. O sea que si a la figura pasada nosotros hubiésemos trazado otra diagonal desde el vértice, desde el ángulo B hasta D, podríamos ver que también se cumple ese enunciado. Es cuanto, y ahora pasamos para la compañera Marta de la Cruz. Buenos días, yo le voy a hablar del área y perímetro de los cuadriláteros, problema y aplicación, o dónde lo podemos aplicar, y perímetros de figuras planas. Aquí tenemos el área de un cuadrilátero. Para calcular un área se aplican diferentes fórmulas dependiendo de los datos originales del cuadrilátero que tenemos. Aquí tenemos un ejemplo. Si es un lado del cuadrado tiene una longitud de 4 metros, aquí lo podemos calcular lado al cuadrado, que lado a las 2, que 4 por 4, 16 metros. También tenemos un rectángulo, que aquí el área de un rectángulo tenemos base por altura. En el perímetro de los cuadriláteros, aquí la suma de la longitud de cada lado del cuadrilátero, con el fin de realizar los cálculos, hay que medir cada lado del cuadrilátero. Si se conoce la forma de la figura, se puede realizar algunos atajos con los cálculos. Como podemos visualizar,
Un ejemplo que podemos ver, aquí tenemos una figura, se suman cada uno de los lados, 5 más 7 más 9, aquí tenemos que nos va a dar 32. Y también tenemos, si multiplicamos los lados por 4, en un perímetro y tiene 4 lados, multiplicamos cada lado y los lados no paralelos por 2, se suma el resultado para encontrar el perímetro de los rectángulos o de un paralelogramo. Entonces aquí tenemos algunos problemas que podemos aplicarlo, como en el ejemplo número 1, ahí tenemos un romboide. Entonces vamos a buscar el valor de X. Como es un paralelogramo, multiplicamos, ustedes saben que ahí los ángulos conjugados ahí son 180 grados. Despejamos y buscamos los grados. En el ejemplo aquí tenemos también un ejemplo número 2, que es un problema 2, porque podemos buscar la suma de la medida de los ángulos interiores de un cuadrilátero es igual a 360. Y entonces aquí podemos ver el cálculo, lo despejamos a X, 270 entre 10, que es 27 grados. También tenemos aquí varias figuras donde podemos calcular el perímetro. Podemos ver un cuadrado, que aquí tenemos de 4 lados, también lado 5 a la 2, que 25 es el área, y el perímetro, como son 5 por 4, 20. También tenemos una circunferencia, que aquí también podemos buscar el área y también podemos buscar el perímetro. Y aquí tenemos un rectángulo aquí abajo que también multiplicamos, y el perímetro sumamos cada uno de los lados. Entonces llamamos perímetro de una figura geométrica plana a la longitud de su contorno. El perímetro es, por lo tanto, una medida de longitud, por lo que vendrá en centímetro, metro, pulgada, en general en unidades lineales. Seguimos con Carmelina Fígaro. Bien, como ya saben, mi nombre es Carmelina Fígaro y estaré hablándoles de las áreas de regiones poligonales y circunferencia en general. Región poligonal. Una región poligonal es la reunión de un punto finito, de un número finito de regiones triangulares de un plano, tales que si dos cualesquiera de ellas se intersecan, su intersección sería un punto o un segmento, como podemos ver en la figura de la izquierda. Existen diferentes postulados de las regiones poligonales, pero hoy vamos solamente a mencionar el postulado del área de las regiones poligonales. Este establece que el área de un polígono es la medida de la región o superficie cerrada por el polígono. Esta siempre se va a expresar en unidades cuadradas. Un ejemplo sencillo es que encontremos el área de ese polígono irregular. Lo primero es que los polígonos regulares no tienen una fórmula exacta para buscar su área, por lo tanto debemos de formar figuras de áreas que ya conocemos. En este caso podemos formar triángulos. La circunferencia. Por definición, una circunferencia es el lugar geométrico conformado por el conjunto de los puntos de un plano que equidistan a un punto fijo llamado centro. No debe confundirse el concepto de círculo con el concepto de circunferencia. Una circunferencia es la curva que encierra una región del plano que llamamos círculo. Es decir, la circunferencia es la curva cerrada y el círculo es todo lo que está dentro de esa curva.
La circunferencia también forma parte de un grupo de curvas llamadas cónicas, debido a que son resultantes de las diferentes intersecciones entre la superficie de un cono y un plano que no pasa por el vértice del cono. Cuando este plano sea perpendicular al eje del cono, se obtiene lo que llamamos circunferencia. Ustedes la pueden ver aquí y en azul. Los elementos de una circunferencia. Entre los elementos de la circunferencia tenemos el centro, que es el punto interior que está a una distancia de todos los puntos de la circunferencia. Este se denota con la letra C, una C mayúscula. También tenemos el radio, que es el segmento que une el centro de la circunferencia con cualquiera de los puntos de la misma, y se denota con la letra R minúscula. Tenemos también el diámetro, que no es más que la unión de dos puntos de la circunferencia y que pasa por el centro. Su longitud es 2 veces la longitud del radio y la denotamos con la letra D mayúscula. Cabe notar que el diámetro siempre corta el punto centro de una circunferencia. Tenemos también la cuerda, que es un segmento que une dos puntos de la circunferencia sin necesidad de pasar por el centro de esta, a diferencia del diámetro. La cuerda se denota con la letra K. Tenemos también el arco, que es la parte de la circunferencia que queda entre dos de los extremos de una cuerda. Tenemos también la flecha o ságita, que es el segmento que une el punto medio de la cuerda con el centro del arco comprendido entre esta. La ságita se denota con la letra F minúscula. Tenemos el ángulo central, que es el ángulo que se forma entre dos segmentos que van desde el centro hasta dos puntos de la circunferencia. Tenemos el punto interior, que es el punto que está dentro de la circunferencia y tiene una distancia menor a la distancia del radio. También tenemos los puntos exteriores, que son los puntos que están fuera de la circunferencia y su distancia es mayor a la distancia del radio. También tenemos como elemento de la circunferencia el arco capaz, que es el lugar geométrico de los puntos del plano desde lo que se ven los extremos de una cuerda bajo un mismo ángulo. Otro de los elementos es la recta tangente, y una recta es tangente a una circunferencia si ambas tienen solo un punto en común. Este punto se le llama punto de tangencia, el punto en común entre una recta tangente y una circunferencia. Tenemos también lo que es la recta secante, y es aquella recta que corta la circunferencia en dos puntos. Cabe destacar que toda recta secante contiene una cuerda de la circunferencia. La longitud de la circunferencia es igual a 2 veces el radio por pi, o lo que es lo mismo a la distancia, al diámetro de la circunferencia por pi. Como podemos ver aquí en la fórmula, la longitud de una circunferencia se denota con la letra L mayúscula. Un ejemplito rápido que podemos decir es determinar la longitud de una circunferencia cuyo radio es 54 centímetros. Entonces esa la calculamos con la fórmula que ya vimos anteriormente, que es 2 veces radio por pi.
o el diámetro por pi, que es igual. Entonces aquí vemos que la solución del ejemplo, como solución vamos a tener que es igual a 339.12 centímetros. Cabe destacar que la longitud de la circunferencia va a ser lineal. Área de la circunferencia. En sí la circunferencia no tiene área. Lo que se calcula es el perímetro del círculo. En este caso, existe el área comprendido dentro de la circunferencia, o lo que es lo mismo, como ya habíamos visto cuando estábamos tomando clase, el área del círculo. Y se calcula con la misma fórmula del área del círculo, pi por radio al cuadrado, o pi por el diámetro al cuadrado sobre 4. Un ejemplito rápido es si calculamos el área de la figura, cuyo radio es el que está dado. En este caso, la solución de este ejercicio vendría siendo 50.24 centímetros al cuadrado. Hay que diferenciar que la longitud de una circunferencia tiene unidades lineales y el área tiene unidades cuadradas. Ecuaciones de la circunferencia. Como ya sabemos, la circunferencia se define como el lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan a un punto fijo llamado C, que tiene coordenadas AB. Este punto fijo es lo que llamamos centro. También hay un punto P con coordenadas X, Y de la circunferencia. Entonces, la distancia R, es decir, el radio, va a ser igual a la distancia que hay desde el punto de desde cualquier punto de la circunferencia hasta el centro de esta circunferencia. Entonces, esta la podemos calcular con la forma de la distancia que ya conocemos, que es raíz cuadrada de x menos y al cuadrado más... en este caso vendría siendo x menos a al cuadrado más y menos b al cuadrado. Este va a ser la distancia del radio. Si elevamos el cuadrado, en la ecuación anterior que teníamos la raíz cuadrada de x menos a al cuadrado más y menos b al cuadrado, que va a ser igual al radio, si esa ecuación la elevamos al cuadrado, obtendríamos esto que tenemos aquí ahora mismo, donde eliminaríamos el radical. Ahora bien, si nosotros a esta ecuación, a la ecuación anterior que teníamos, llamada ecuación ordinaria de la circunferencia, si nosotros desarrolláramos los cuadrados, obtendríamos, o sea, desarrolláramos los binomios, obtendríamos la ecuación general de la circunferencia. Después de nosotros realizar los binomios, solamente tendríamos que agrupar o organizar los términos, como podemos ver aquí de esta forma, teniendo x al cuadrado más y al cuadrado menos x menos 2ax menos 2by más a al cuadrado más b al cuadrado menos el radio al cuadrado sería 0. Esa sería la ecuación general de la circunferencia. Ahora vamos a un pequeñito ejemplo. Esto lo vamos a hacer de forma un poquito rápida. Dice que dada la ecuación x cuadrado más y cuadrado menos 8x menos 2y más 13 igual a 0, determina si esta ecuación corresponde a una circunferencia. Bien,
Nosotros podemos hacer, lo que podemos hacer es agrupar términos semejantes y también completar cuadrado. Inmediatamente nosotros agrupamos términos semejantes y completamos cuadrado, podemos obtener lo que es la ecuación ordinaria. Inmediatamente tenemos la ecuación ordinaria, podemos extraer tanto el centro como el radio de la circunferencia. En este caso, el centro va a ser 4, menos 1 y el radio sería igual a 2. Posiciones relativas de dos circunferencias. A continuación vamos a describir las posiciones relativas que pueden tener dos circunferencias en el plano exterior. Si no posee ningún punto en común y la distancia entre los centros es mayor que la suma de los radios, entonces estas circunferencias son exteriores. Si tienen solo un punto en común y la distancia entre sus centros es igual a la suma de sus radios, entonces estas circunferencias son tangentes exteriores. Ahora bien, si tienen un punto en común y la distancia entre sus centros es igual a la diferencia de sus radios, entonces esas circunferencias son tangentes interiores. Si tienen dos puntos en común y la distancia entre sus centros es menor que la suma de sus radios, entonces las circunferencias son secantes. Cabe destacar que en este caso las circunferencias poseen una cuerda en común. Cuando dos circunferencias son secantes, tienen una cuerda en común. También, si no tienen ningún punto en común y la distancia entre sus centros es menor que la distancia entre sus radios, que la diferencia entre sus radios, entonces estas son circunferencias interiores. Si son concéntricas, es decir, que si tienen el mismo centro, las circunferencias son concéntricas. Aquí vamos a tener un ejemplo rápido de esta. Este ejemplo nos dice que que dadas dos circunferencias, en este caso las circunferencias son x cuadrado más y cuadrado menos 4x más 2y igual a 4, y la segunda circunferencia sería x cuadrado más y cuadrado igual a 4. Aquí vamos a determinar si esas circunferencias, vamos a determinar la posición de la circunferencia. Para la primera ecuación, nosotros vamos a determinar el radio y el centro utilizando los mismos métodos que utilizamos en el ejercicio anterior, reuniendo términos semejantes y completando cuadrados. Partiendo de eso, entonces, nosotros encontraremos el centro, que sería 2, menos 1, y el radio, que sería 3. Para la segunda ecuación, que sería x cuadrado más y cuadrado igual a 4, esta es súper fácil. Aquí ya sabemos que el centro de la circunferencia viene siendo el origen, es decir, el punto 0,0, y el radio viene siendo menos 2. Ahora bien, para determinar la posición relativa de esta circunferencia, lo que nosotros debemos es calcular la distancia entre sus centros y verificar si la relación que existe entre esa distancia y los radios de dicha circunferencia. En este caso, si calculamos la distancia de los centros de ambas circunferencias, tendremos como resultado que sería raíz de 5. Y si sumamos los radios, sería 5. Por ende,
la distancia de los centros sería menor que la suma de los radios. Entonces podemos concluir que estas circunferencias son secantes. Gracias por escucharnos y esperamos que realicen nuestra actividad en Quizzes. El enlace para la actividad se lo estaremos poniendo aquí en el chat del grupo, y también se lo estaremos poniendo en el grupo de WhatsApp. Muy bien, gracias Carmelina. Primero vamos a las dudas, comentarios, preguntas que tengan sobre la exposición. Pueden ir levantando su manito para iniciar este pequeño diálogo. Vamos a ver, Isabel, vamos a comenzar con Isabel. Isabel. Tiene el micrófono abierto, pero no se escucha. Voy a quitar mi cámara. Creo que mi conexión no está muy buena tampoco. Bueno, Isabel, parece que tu micrófono... bueno, bueno, por lo menos lo mandó por el chat. Muy bien, Emanuel, diga usted. Emanuel. Sí, profe. Ahora sí. Bueno, el tema es muy interesante. Principalmente a mí me encantó y resaltar algo de la parte donde le tocó la circunferencia cuando estudiamos las cónicas. Es uno de los temas que a mí más me encanta. Yo no lo doy en el tema, pero es un tema que es muy interesante. Lo vivo estudiando, aunque no lo doy directamente a los estudiantes allá, porque es una temática donde se aplican muchos problemas de la vida cotidiana, y donde los muchachos ven esa aplicación tangible. Yo tengo un compañero allá que es especialista en extrapolar situaciones de eso a la vida diaria. Por ejemplo, un terremoto, el rango hasta dónde llegó el terremoto, la circunferencia, y tiene el centro, y le dan una ecuación para resolverla desde una óptica cónica. Eso es interesante. A mí me encanta dar esos tipos de cosas. Muy bien, gracias, Manuel. Recuerden, ahí está el link por el chat de la actividad del grupo 2. También lo mandó por el WhatsApp. Vayan entrando para iniciar con esa actividad. Mientras, le doy el chance a Roberto que quiere hablar. Diga usted. Bien, estimado profe y demás colegas, compañeros. Esta clase de la maestra Carmelina me hizo recordar cuando yo estudiaba en la universidad y mi excelentísimo maestro Tomás Navarro, allá en la UAS, con quien yo di esa materia de geometría analítica, me hizo recordar
de esas clases que yo grababa incluso grababa en café. Yo tenía una grabadora de café y precisamente los otros días comencé a botar todos esos cafés que ya estaban bien. Pero me hizo recordar, la verdad, me encantó escuchar a la maestra, porque aquello había que hacer todos esos cálculos de la circunferencia, de las cónicas, a hacerlo a mano y todo el desarrollo, y todavía tengo yo todos esos cuadernos por ahí guardados. Y la verdad es que me encantó esas clases, escuchar a la maestra. Gracias. Muy bien, gracias Roberto. Francis, diga usted. Francis, abre el micrófono. No, está bien, pero yo era que iba a comentar Ahora sí. sobre eso, pero ya Roberto lo dijo. Y también en nivel secundario, uno antes le daban unos libritos amarillos que existían, de geometría, que tenían toda esa teoría así y esos ejercicios sobre la circunferencia y las cónicas, que eran unos libritos amarillos un poquito extensos, pero pequeños. No recuerdo bien cómo se llamaban, que se usaban mucho antes. Ok. Gracias. Gracias, Francis. Vamos con la letra azul, Francis. Ah. Exacto, sí. Muy bien. Carmen, ahora usted. Sí, buenos días. Quisiera felicitar a los compañeros, muy buena exposición. Y la compañera Rosa, que hablaba sobre los cuadriláteros, la clasificación de los trapecios. Es muy interesante, eso nos acordó así mismo, como dicen los compañeros. En nuestro recorrido desde el liceo hasta la universidad. Muy buena exposición. Muy bien. Gracias, Carmen. Ahora vamos, para no hacerlo más extenso, ya son las 11:11. Vamos con la actividad. Tenemos... Ay, profe, perdón que le interrumpa. No, eso mismo. O sea, vamos con la actividad, ya hay 13, ¿verdad, Carmelina? Exactamente, esperamos entonces, que los demás se integren. Vamos a esperar esos 4 minutos para la I-15, ¿verdad? Para que los demás se puedan integrar, por favor. Entren para hacer la actividad, ya hay 13. Ahorita iniciamos con alrededor de 20. Vamos a darle esos 4 minuticos para que entren, por favor. El link está en el grupo de WhatsApp y también en el chat de aquí. Muy bien. Así podemos terminar más o menos la 1:30, la 1:40, dependiendo qué tan grande la actividad. Vamos a ver. Profe, dime, Roberto. Un pequeño comentario. Yo comentaba con alguien estos días, lo interesante de las clases virtuales. Una clase de matemáticas se puede dar perfectamente virtual, perfectamente, pero la verdad que en primer lugar nosotros los dominicanos no contamos, en primer lugar, con la cultura, porque eso necesita toda una cultura, o sea, que se dé responsabilidad. No tenemos esa cultura, pero tampoco nuestro sistema educativo, voy a tirarle un par de piedras ahí al sistema educativo, tampoco no nos guía, no nos induce, no nos ayuda, no nos forma para eso. Y en ese sentido, sumándole a eso, no contamos con los recursos. O sea, por ejemplo, yo me acuerdo de cuando tuvimos las clases virtuales que hubo huelga por parte de la ADP. O sea, la debilidad, menos de la mitad de los estudiantes de la población se conectan. Y cuando uno toca, le pregunta personalmente, ¿qué pasó? Bueno, que no cuenta con el paquetico, que no tiene, que mami no está trabajando y yo no tengo dispositivo, etcétera. Muchos inconvenientes que prácticamente dar una clase virtual, muy en especial de matemática, se hace un tremendo caos.
se hace un tremendo caos. Se hace difícil, se hace cuesta arriba, casi imposible. ¿Por qué? Porque cuánta debilidad, pero verdaderamente una clase de matemática virtualmente, con todos los recursos y la dinámica, o sea, la disciplina, se puede dar perfectamente. Y aquí está el ejemplo. Aquí estamos todos. Mira cómo estamos siendo evaluados, cómo participamos de la evaluación, cómo la exposición de los profes y todo esto. Y se da bellísimo, interesante. Y hay aprendizaje, hay conocimiento. Pero debe haber una disciplina, debe haber que todo el mundo cuente con la conectividad y los dispositivos necesarios. De manera que nuestro sistema, entiendo que tiene una tremenda o sea, para que esto se dé, para que se dé nuestros estudiantes, que no se da, o sea, y es lo que es el comentario de casi todos los docentes. Se me conectaron el 50%, se me conectaron menos del 50%, etcétera. Sí, Roberto, Bueno. como tú dices, lo principal es la conexión. Si tú tienes buena conexión, se puede hacer todo. Pero cuando esos muchachos te dicen que el paquetico que se le acabó, ya ahí uno no puede culparlo a ellos. En la misma clase virtual, una supervisora del distrito me dijo a mi maestro, usted tiene que tomar asistencia al principio y al final, y yo la tomo. Pero yo le comenté a ella que la asistencia yo no la tomo tan en cuenta, porque hay algunos estudiantes que pueden entrar al principio y se le va el internet y no te pueden entrar más. Hay otros que no te entran al principio porque tienen problemas de conexión, te entran al final o por mitad. Y hay otros que en realidad sí aparecen que son unos charlatanes, que no entran y dicen que tienen problemas de conexión y la tienen. Eso es como los estudiantes que se le escapan a uno un rato del curso y que después vuelven porque no, fulanito me llamó. Es casi igual que eso, ¿verdad? Pero lo primero es eso, la conexión. Y lo otro es donde ellos o sea, el ambiente educativo. Un muchacho que está en una cocina, con la mamá cocinando atrás, los hermanitos al lado, porque en el cuarto él duerme con 2 o 3 hermanitos y el otro hermanito está en el otro cuarto, entonces él no puede prestarle mucha atención a la clase. Pero no como algunos que tienen su cuarto, pueden trancar su puerta y se pueden trancar ahí y pueden tomar su clase normal. O sea, también ese otro dilema. Otro que no se puede conectar en su casa, que tienen que irse donde un amigo, donde un primo, donde una tía, y tienen que conectarse hasta debajo de una escalera, robándose un internet, ¿verdad, Roberto? Robándose el internet del vecino. Sí, porque no es la conectividad. Es un problema eso, pero es así. Pero es así. También la cultura, o sea, Claro. por ejemplo, yo tengo alumnos que se han sincerizado conmigo y me han dicho, profe, mire, yo subía y apagaba la cámara y me acostaba. Así mismo. Me han dicho así mismo, que se han sincerizado, profe, yo le voy a ser honesto. Yo subía, apagaba la cámara y me acostaba. Ya entonces. No, y no solo como cuando tú hablas de la cultura, en Estados Unidos, que la educación virtual es viejísima, tiene muchísimo tiempo trabajándose ya. Hay parques donde la conexión, los estudiantes van a esos parques y se conectan desde los parques. Y o sea, que hay un aporte por parte del Estado. Con ese sonido de los pajaritos y de la cosa moviéndose, la brisa, ellos se concentran más que estando en su casa. ¿Usted me entiende? Pero aquí no, tú vas a un parque y tú lo que te encuentras es un musicón al lado, un colmado al lado y así sucesivamente. O sea que aquí no funciona eso. Claro. Ok, entonces vamos a ver cuánto hay conectados. Aquí veo que hay 15, Carmelina. Creo que podemos iniciar, ¿verdad? Para no ir muy atrás. Así que por favor, los otros que faltan, entren. Así que Carmelina, vamos a darle para allá. Sí, señor.
Si tú quieres, puedes compartir la pantalla, Carmelina, para que veamos los resultados. Ok. Muy bien, ya estamos iniciando. Voy a quitar mi micrófono.
Muy bien, ya veo que hay un buen grupo que está terminando. Son las 11:24, vamos a darle esos 6 minutos, Carmelina. Esos 6 minutos hasta las 11:30. Después de las 11:30 vamos a comentar sobre la actividad. Yo tengo algunas cositas que tengo que decir también. Así que esos 6 minutos y seguimos. Nuris, ¿tú querías hablar de algo o quieres esperar que lo termine los 6 minutos? Esperar que termine. Perfecto, cuando termine, está bien. Carmelina, revisa a ver si ya todo el mundo terminó. Sí, yo creo que bueno, solamente faltan 3, pero creo que podemos trabajar, ¿verdad? Ya son y 28, podemos aprovechar ese 2 minuticos para no terminar tan tarde. Entonces, solamente quiero comentarle algo, déjeme poner mi cámara, porque a veces me gusta que me vean. Un segundito. Creo que se está viendo mi cámara. Se escucha bien. Se ve como medio frisado. Sí, se escucha. Se escucha bien. Déjame comentarle sobre la actividad, Carmelina. Mira, en la primera pregunta que me apareció, decía los ángulos opuestos, una propiedad de los... Era una pregunta gancho, sí, había una pregunta gancho. Sí, una propiedad de los cuadriláteros es que los ángulos opuestos son iguales. Yo de una vez le di falso. ¡Ah! Y me salió mal. Yo digo, está bien. Seguí. No lo medité bien, seguí. Pero había otra pregunta que decía que se me olvidó esa. Los ángulos, no, los lados
los lados, había una que decía los lados consecutivos de un paralelogramo, algo así. Yo sí, y me presentó el paralelogramo arriba. Y yo lo que hice Dice, fue... la pregunta dice, Sí, dime. un paralelogramo es una figura de 4 lados, con lados consecutivos paralelos. Eso mismo. Entonces, cuando yo veo la figura arriba, yo digo, pero no, o sea, no pueden ser paralelos, porque si son paralelos no se forman. Entonces, yo solamente vi la figurita y comparé esa teoría de abajo, la comparé con la figurita y de una vez yo le di y me salió bien. Entonces yo pensé, pero si al principio me hubiese aparecido una figurita, yo hasta la comparo. Entonces, para que ustedes se den cuenta que en matemática el comparar, porque eso es una forma también de uno trabajar, el comparar una teoría con una figura, con un modelo, con una matriz, con lo que sea, yo puedo contestar una pregunta, yo puedo contestar un ejercicio. Entonces ahí yo me di cuenta, yo el primero puede ser que yo lo hice rápido, lo leí, me lo simulé que era así, y le di, y no era así. Entonces con esa figurita, si me hubiese parecido una figurita, yo de una vez digo, no, eso no es así, es así, eso es así. Entonces es para que ustedes vean este asunto de los cuestionarios, estos quizzes que a veces uno como se desespera, uno cree como que se le vaya el tiempo en eso, pero eso es, o sea, cuando uno hace un ítem de eso, uno puede agregar figuras, puede agregar una formulita, como hubieron algunas fórmulas que estaban ahí, y uno ir comparando, ir recordando cosas, y es muy interesante esa parte. A ver, ¿quién quiere comentar sobre la actividad? Yo hice mi comentario. Ok. Profe, otra dime. cosa es que eso nos ayuda a que no solamente leamos, porque a veces leemos la indicación y respondemos sin analizar. Entonces, es bueno que analicemos lo que leemos e interpretemos, porque también hay mucha falta de interpretación ahora mismo con los estudiantes. Cuando les damos cualquier actividad, ellos leen y responden, pero no saben cómo analizar e interpretar lo que se les está pidiendo. Y eso es una buena forma de que ellos analicen e interpreten. Sí, así mismo, Carmelina. Muy bien. Vamos con Nuris, que quiere hablar. Vamos a ver, Nuris. No queriendo que la tuviera toda buena, pero hay dos que me salieron malas que a mí me han criado un poco de duda. No sé en dónde está mi directo error. Yo sé que Carmelina decía que hay que leer, por eso yo después que terminé leí y volví a leer las dos que salieron malas. La primera que me salió mala es la que habla de Joaquín y la piscina. Me habla de un rectángulo y un rectángulo me da como área base por altura. Es decir, que si Nuris, no te pide el área, te pide el perímetro. Anda, ya sí. Sí, dice la cantidad de alambre que puede cercar la piscina, ¿verdad, Carmelina? ¿Es que dice así? Sí, señor. Entonces la cantidad de alambre viene siendo el perímetro. Lo que pasa es que antes de esa habla del área de un rectángulo y luego de la longitud de una circunferencia. Entonces uno se puede confundir ahí. Ahí en una partecita sí debemos tener cuidado con los estudiantes, porque de acuerdo al detalle de cerca, que es un área rectangular, se sobreentiende que te están pidiendo área. Sí, pero mira, Nuris, lo que ocurre es... La orejita, sí, coger el mensaje. Lo que ocurre es, Nuris, que eso va a depender de lo que te pide. Si te pide lo que cabe dentro de esa piscina, no como volumen, sino como área, sería base por altura. Pero como te está pidiendo solamente el cercar la piscina, entonces lo que te está pidiendo es el perímetro. Pero eso, claro, eso solo explicamos a los muchachos, Nuris.
O sea, eso se lo decimos a los muchachos. Profe, ella lo que dice es que debemos ser más específicos al hacer las preguntas. Ah, bueno, también puede ser eso. Yo es igual que ella. Pero esa pregunta, Francis, ya que tú lo dices, y Nuris, que tú estás hablando de esa parte, yo creo que esa pregunta puede ser una situación de aprendizaje que al principio uno se lo ve a los muchachos, algunos se van a confundir, uno va a decir área, otros van a decir perímetro, otros van a decir otra cosa. Y eso sirve como situación de aprendizaje donde ellos pueden analizar qué es lo que le está pidiendo. Y luego el maestro puede con ellos mismos ir diciéndole a qué se refería eso. Yo creo que como situación de aprendizaje sería muy buena. ¿Verdad? Carmelina, no sé si tú estás de acuerdo. Ya que... No, sí, muy de acuerdo con usted. Sí, porque en realidad es como yo me confundí con el asunto de la propiedad del cuadrilátero. Yo creía que me estaba hablando de dos lados que no eran no consecutivos, pero en realidad eran consecutivos. Y yo me confundí y yo le puse y todo. O sea que uno se puede confundir. Ese ejercicio puede ser una situación de prensa donde los muchachos se van a confundir algunos. Ustedes saben que traen su deficiencia de otros cursos. Y ahí uno le puede trabajar hasta con el curso, la pared del curso, ¿verdad? El área en el piso, el área en la pared o el perímetro y todo eso lo podemos trabajar. Muy bien, vamos entonces con Dominga. Sí, profesor, con relación a la pregunta, a primera instancia me creó un poquito de confusión, pero inmediatamente yo leí malla, yo dije, es que no puedo tirar la malla al piso, no voy a hacer nada con la malla en el piso, lo que voy es acercarlo. Entonces, si lo voy a acercar, eso es perímetro. Entonces, por ahí fue que me fui. Muy bien. Yo en realidad lo hice porque es un ejercicio clásico. O sea, un ejercicio clásico porque yo lo he tomado hasta por algunas exposiciones. No el de la piscina, sino un solar. Un solar que es rectangular. Algunos que hay que utilizar cuando uno busca el área de un solar que no es rectangular, sino que yo lo puedo dividir en diferentes partes. Es un ejercicio clásico, yo lo hice de una vez. Muy bien, vamos a ver otro más que quiera participar con relación a esta actividad. Y una actividad con 10 ítems. No es muy corto ni muy largo. Muy bien. Vamos a ver. Ok, muy bien. Nada, yo creo que los dos grupos lo han hecho muy bien. No es por dárnosla, pero lo que estudiamos para ser maestro, lo que estudiamos educación, y con la práctica en las aulas, todas las exposiciones, eso es un cachú para nosotros. Mucho más si nosotros exponemos lo que nos gusta, que es la matemática. Máximo, que está por ahí, que ya es matemático en sí, no tal vez de título, pero pasé de título ahora cuando termine la especialidad. Yo sé que a todo el mundo le gustó. Y aparte la actividad que se muestra es una actividad que también nos ayuda a nosotros practicar este asunto de la virtualidad. Bueno, no de la virtualidad, sino utilizando las TIC para nuestro trabajo. Así que yo creo que fue muy buena la actividad de hoy. Yo lo que voy a hacer es que ahorita cuando llegue a mi casa, bueno, va a ser después de las 5 de la tarde, las grabaciones las voy a subir al canal y se las voy a compartir directamente al grupo de WhatsApp y también se las voy a subir a la plataforma. Recuerden, las actividades de la plataforma, si ustedes entraron, bueno, ayer estaba un poquito lento, pero yo creo que hoy me comentaron como que no, que ya la plataforma está mejor. Vayan haciendo sus tareas. La tarea que se vence este fin de semana, yo la voy a extender unos días más por el problema de la plataforma que dio hace unos cuantos días atrás. Y las otras tareas las voy a ir subiendo. Si no me equivoco, creo que hasta la número 3 está la plataforma. Voy a ver si abro las otras que faltan para que ya ustedes la vayan haciendo. Ya la próxima semana, recuerden, el grupo 3 y 4
le toca la exposición y su actividad, igualito como lo hicieron el grupo 1 y 2 hoy. Si no hay algún comentario, alguna aclaración, lo podemos dejar aquí. Vamos a ver, algún comentario. Francis, ¿tú que abriste el micrófono? No, gracias. Perfecto. Vamos a ver. Profe, Ajá. me gusta, profesor. José Alberto, sí, diga. Bueno. Profe, le pido disculpas que no sé si le informaron. Yo escribí en el grupo de WhatsApp. Acabo de llegar a la casa ahora y ahora entro y veo que está terminando ya la clase. Pedirle disculpas por la ausencia y nada, trabajaremos las actividades. Está bien, no hay problema. Creo que hasta el mismo Francis o Emmanuel fue que me dijo también sobre ti. Sí, fui yo. Bueno, y otro más. Pero no hay problema. Como quiera la clase se grabó, tú la puedes ver en algún otro momento. Y nada, trabajar tu tarea en tu plataforma y prepararte para la exposición. Sí, José Alberto. Muy bien, muchas gracias, profe. Perfecto. Entonces, José Alberto fue el que abrió levantó la mano. Entonces, nada, vamos a dejarlo hasta aquí. Voy a quitar la grabación.